En el bullicioso corazón de Madrid, bajo un cielo pintado con los suaves tonos del amanecer, la familia Flores despertaba a un día marcado por la anticipación y la esperanza. Carlos y María, una pareja unida no solo por el amor sino por sus aspiraciones para su familia, estaban particularmente centrados en su única hija, Lucía. Lucía, una joven brillante y diligente de 17 años, se encontraba en la cúspide de un momento crucial de su vida: prepararse para los exámenes de acceso a la universidad. Carlos, hombre práctico y previsor, fue el primero en levantarse. Caminó silenciosamente por su modesto apartamento, sin querer perturbar la quietud de la madrugada. María, siempre cariñosa, pronto se unió a él en la cocina, donde compartieron un momento de comprensión silenciosa mientras tomaban humeantes tazas de café con leche. «Es un gran día, María». Carlos finalmente rompió el silencio, su voz teñida con una mezcla de orgullo y ansiedad. «El futuro de Lucía comienza hoy. Necesitamos asegurarnos de que comprenda la importancia de centrarse únicamente en sus estudios». María asintió. Sus pensamientos reflejaban los de él. «Ella tiene que ser médica, Carlos. Es la única manera de asegurarse un buen futuro. Hemos trabajado demasiado duro para darle esta oportunidad. No puede distraerse con nada más». Cuando el sol comenzó a elevarse, arrojando un brillo dorado a través de la ventana de la cocina, Lucía salió, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Las expectativas de sus padres pesaban mucho sobre ella, pero los saludó con una sonrisa, comprendiendo la profundidad de su sacrificio y amor. «Buenos días, mami y papi», saludó Lucía con voz suave pero clara. «Sé que hoy es importante. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para entrar a la universidad y estudiar medicina. No te decepcionaré». Carlos puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. «Sabemos que no lo harás, hija. Tu madre y yo solo queremos lo mejor para ti. Convertirse en médico es una profesión noble. Podrás ayudar a muchas personas y asegurar un futuro estable». María, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas, añadió: «Solo recuerda, Lucía, que es importante concentrarte en tus estudios. Amigos, pasatiempos, pueden esperar. Tu educación es lo que construirá tu futuro». Lucía asintió, entendiendo la gravedad de sus palabras. Sabía que sus padres habían renunciado a mucho para que ella tuviera esta oportunidad. La idea de pasar sus días enterrada en libros de texto, sin las alegrías típicas de la vida adolescente, la intimidaba. Sin embargo, el deseo de enorgullecer a sus padres y de recompensarles por sus sacrificios impulsó su determinación. A medida que avanzaba el día, Lucía se sumergió en sus estudios. Su mente se llenó de sueños de ponerse una bata blanca y entrar a un hospital donde podría marcar la diferencia. Sus padres la observaron, con sus corazones llenos de una compleja mezcla de orgullo, esperanza y una oración silenciosa para que su hija lograra todo lo que siempre habían soñado para ella. En este tranquilo apartamento en Madrid, la familia Flores se aferraba la una a la otra, con sus esperanzas y sueños intrincadamente entrelazados en torno al futuro de Lucía. Eran un testimonio de la creencia de que, con trabajo duro y dedicación, cualquier aspiración estaba al alcance, incluso para una niña con el peso de las expectativas de su familia descansando firmemente sobre sus hombros. Lucía Flores salió del apartamento de su familia con una mezcla de emoción y nerviosismo arremolinándose en su interior. El viaje desde Madrid a la prestigiosa Universidad de Barcelona no fue solo como viajar por España, sino también como entrar en un nuevo capítulo de su vida. Mientras se despedía de sus padres, el peso de sus expectativas y sus propias ambiciones presionaron sus hombros como una fuerza tangible. «Cuídate, hija», dijo María con la voz llena de emoción. «Recuerda de lo que hemos hablado. Concéntrate en tus estudios». Carlos, tratando de mantener una cara valiente ante su hija, añadió: «Haznos sentir orgullosos, Lucía. Tú eres nuestra esperanza». La vida universitaria era para Lucía un torbellino de conferencias, bibliotecas y estudios interminables. La belleza arquitectónica de Barcelona y la vibrante vida estudiantil fueron meros telones de fondo para su singular enfoque, sus estudios de medicina. El primer año fue un crisol que puso a prueba su determinación, su disciplina y su dedicación.
Lucía recordó el consejo de sus padres y dedicó cada gramo de su energía a sus estudios, rechazando invitaciones a reuniones sociales y saltándose las típicas exploraciones y aventuras del primer año. Su habitación se convirtió en un santuario de libros de texto, revistas médicas y notas. Las altas horas de la noche y las primeras horas de la mañana se confundían mientras perseguía el dominio de la anatomía, la bioquímica y la fisiología. Los desafíos fueron inmensos, pero también lo fueron la determinación y disciplina de Lucía. Las palabras de sus padres resonaron en su mente durante momentos de duda y agotamiento, impulsándola hacia adelante. Cuando concluyó el primer año, Lucía se había consolidado como una de las mejores estudiantes de su clase. Sus logros no pasaron desapercibidos para sus profesores, quienes vieron en ella el potencial para sobresalir en el exigente campo de la medicina. Llamó a sus padres para contarles sus calificaciones y el orgullo en sus voces era palpable. «Tu arduo trabajo está dando sus frutos, Lucía», dijo Carlos con la voz llena de orgullo. «Sabíamos que podía hacerlo». María agregó: «Estamos muy felices por ti, mi amor. Tu dedicación está haciendo realidad tus sueños». La distancia de su familia y la intensidad de sus estudios hicieron que la vida de Lucía estuviera desprovista de los momentos despreocupados que marcaron la experiencia universitaria para muchos de sus compañeros. Sin embargo, sintió una profunda satisfacción al saber que estaba en el camino de cumplir no solo sus propios sueños, sino también las esperanzas que sus padres albergaban para ella. Los sacrificios, los de ella y los de ellos, parecían un precio digno por el futuro que imaginaba. A medida que cambiaban las estaciones, marcando el paso de sus años universitarios, la rutina de Lucía se mantuvo inalterada. Estudia, asiste a conferencias y prepárate para exámenes. El ciclo fue implacable, pero también lo fue su determinación. Extrañaba profundamente a sus padres y sentía la distancia entre Madrid y Barcelona no solo en kilómetros, sino en los momentos compartidos y perdidos. Sin embargo, su apoyo fue una presencia constante en su vida, un faro que la guió a través de los desafíos y triunfos de su trayectoria académica. La dedicación de Lucía durante su primer año sentó las bases para su éxito continuo. Con cada trimestre que pasaba, se acercaba más a su objetivo y su sueño de convertirse en médico se hacía más tangible. Los sacrificios realizados por Lucía y sus padres tejieron un tapiz de determinación y esperanza, un testimonio de la creencia de que el trabajo duro y la concentración pueden convertir incluso los sueños más elevados en realidad. En el silencio de sus sesiones de estudio y en la profundidad de su ambición, Lucía Flores no solo estudiaba medicina. Estaba construyendo un futuro, la promesa de una vida dedicada a sanar y ayudar a los demás, impulsada por el amor y los sacrificios de su familia. Cuando Lucía entró en su segundo año en la universidad, las rigurosas exigencias de sus estudios de medicina comenzaron a pasar factura. El ritmo implacable de conferencias, exámenes y sesiones prácticas, que alguna vez había navegado con disciplina inquebrantable, comenzó a sentirse más como una carga que como un camino hacia sus sueños. El aislamiento que alguna vez había sido su escudo elegido contra las distracciones, ahora parecía encerrarla en una burbuja de soledad y estrés. Fue durante este tiempo que Lucía comenzó a establecer vínculos más estrechos con sus compañeros de estudios. Las conversaciones que comenzaron con notas compartidas y sesiones de estudio gradualmente evolucionaron hacia las experiencias comunes que se estaban perdiendo. Las historias de reuniones, celebraciones y la vibrante vida cultural de Barcelona despertaron en Lucía el anhelo de algo más allá de los límites de sus libros de texto y salas de conferencias. Una noche, después de una semana de exámenes particularmente agotadora, Lucía aceptó una invitación para unirse a un grupo de sus compañeros de clase en una reunión local. La decisión se sintió como un pequeño acto de rebelión contra la presión implacable que se había impuesto a sí misma. La noche fue una confusión de risas, música y un sentido de pertenencia que no se había dado cuenta de que echaba de menos. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se permitió relajarse y disfrutar del momento, libre del peso de sus ambiciones y de las expectativas de sus padres.
Esta incursión inicial en la vida social universitaria marcó un punto de inflexión para Lucía. La alegría y la liberación que sintió esa noche comenzaron a eclipsar su anteriormente singular concentración en sus estudios. Se encontró más dispuesta a dejar de lado sus libros para pasar tiempo con sus nuevos amigos. Fiestas, salidas y eventos sociales comenzaron a llenar su agenda, y el equilibrio que alguna vez había mantenido entre sus estudios y su vida personal se inclinaba peligrosamente hacia esta última. Las clases que alguna vez habían sido compromisos no negociables comenzaron a pasar a un segundo plano frente a sus compromisos sociales. Lucía se convenció de que podía compensar las clases perdidas con notas de sus compañeros o estudiando más a fondo más adelante. Sin embargo, a medida que su asistencia disminuyó, también disminuyó su comprensión de los exigentes cursos que requerían un compromiso constante. De regreso a Madrid, sus padres permanecían felizmente inconscientes del cambio en las prioridades de Lucía. Sus conversaciones con ella, llenas de garantías de su dedicación y progreso, no hicieron nada para revelar la creciente división entre sus responsabilidades académicas y su nueva vida social. Carlos y María continuaron compartiendo historias del éxito de su hija con amigos y familiares, y su orgullo por sus logros no disminuyó ante la realidad de sus luchas. A medida que avanzaba el año, las consecuencias de las decisiones de Lucía comenzaron a manifestarse. Las calificaciones que alguna vez reflejaron su arduo trabajo y comprensión comenzaron a bajar, reemplazadas por los resultados mediocres de estudiar en el último momento y perder oportunidades de aprendizaje más profundo. La comprensión de su menguante rendimiento académico golpeó duramente a Lucía, proyectando una sombra de culpa y arrepentimiento por los momentos de alegría que había encontrado fuera del aula. Atrapada en un ciclo de procrastinación y negación, Lucía luchó con el conocimiento de que se estaba alejando cada vez más de los sueños que ella y sus padres habían acariciado. El miedo a decepcionarlos, a no estar a la altura de la imagen de éxito que tenían, pesaba mucho sobre ella. Sin embargo, la idea de confesar sus luchas parecía aún más desalentadora, atrapándola en un limbo de incertidumbre y miedo. En el corazón de Barcelona, lejos de la reconfortante presencia de su familia, Lucía Flores se encontró en una encrucijada. La libertad que había buscado en la compañía de sus compañeros y el escape de sus presiones la habían llevado por un camino que nunca había tenido la intención de tomar. Ahora, frente a la realidad de su situación, Lucía necesitaba encontrar la fuerza para enfrentar sus errores y reclamar el futuro que una vez había imaginado con tanta claridad y propósito. El viaje de regreso a sus ambiciones y las expectativas de sus padres no sería fácil, pero era un camino que sabía que debía tomar, por ella misma y por la promesa que había hecho a quienes más creían en ella. A medida que avanzaba el año académico, la nueva vida social de Lucía la llevó a la órbita de Alejandro, un carismático compañero de estudios con una pasión por el arte y la vida que era tan contagiosa como cautivadora. Alejandro, con su sonrisa fácil y su entusiasmo por la aventura, parecía encarnar la esencia misma de la libertad y la emoción que Lucía había anhelado. Unidos por risas compartidas y largas conversaciones que se prolongaron hasta las primeras horas de la mañana, la amistad de Lucía y Alejandro se profundizó en algo más. Para Lucía, Alejandro se convirtió en el punto focal de su mundo, un faro de felicidad en el tumulto de las luchas de su segundo año. Con Alejandro, las presiones de la escuela de medicina y el peso de las expectativas de sus padres parecieron pasar a un segundo plano, reemplazadas por la alegría del momento presente. Lucía, enamorada y cautivada, permitió que su corazón la condujera donde antes dominaba la lógica. Sus estudios, que alguna vez habían consumido toda su concentración y energía, ahora pasaron a un segundo plano frente al tiempo que pasaba con Alejandro. A medida que la relación florecía, Lucía se encontró imaginando un futuro con Alejandro en el centro. La idea de construir una vida juntos, de formar una familia con el hombre que amaba, la llenó de una sensación de propósito y felicidad que no sabía que estaba buscando. Los sueños de su juventud, de convertirse en médico y asegurarse un futuro próspero, comenzaron a transformarse en sueños de felicidad doméstica y compañerismo.
Sin embargo, a medida que se acercaba el final del año académico, Lucía se dio cuenta de algo doloroso. El futuro que ella imaginaba con Alejandro no era uno que él compartiera. Alejandro, siempre un espíritu libre, tenía planes que abarcaban continentes y aventuras sin las responsabilidades de la vida familiar o la existencia sedentaria con la que Lucía soñaba. Su amor por ella era genuino, pero su visión del futuro era radicalmente diferente del idilio doméstico que ella había pintado en su mente. La revelación golpeó a Lucía como una ola de frío, hundiéndola en un mar de confusión y angustia. La persona con la que había imaginado pasar su vida no la veía en la de él. Los sueños de un futuro juntos, tan vívidos y reales en su mente, se desmoronaron bajo el peso de esta cruda realidad. Lucía se vio obligada a afrontar no solo la disolución de su relación, sino también el profundo impacto que sus decisiones habían tenido en la trayectoria de su vida. Cuando la realidad de su negligencia académica se hizo evidente, Lucía se encontró lidiando con las consecuencias de sus acciones. El camino antes claro para convertirse en médico y cumplir sus sueños y los de sus padres ahora parecía plagado de obstáculos creados por ella misma. La comprensión de que casi había abandonado sus aspiraciones de un futuro que nunca desaparecería la dejó tambaleándose, un profundo sentimiento de pérdida que agravó el dolor del final de su relación. En la soledad de su apartamento, con los ecos de sus sueños tanto para su carrera como para su vida personal sonando vacíos, Lucía enfrentó la verdad más dura de todas. Se había perdido de vista a sí misma en la búsqueda del amor y una fugaz sensación de libertad. El viaje de regreso a sus ambiciones, a las esperanzas que sus padres habían alimentado en ella, requeriría no solo un trabajo duro, sino también una comprensión profunda e introspectiva de sus deseos y prioridades. La noticia del embarazo de Lucía llegó como un rayo caído del cielo, rompiendo la burbuja ilusoria de existencia despreocupada que había estado viviendo. Ella y Alejandro, un compañero de estudios con el que se había vuelto cada vez más cercano, se habían visto arrastrados por el torbellino de su relación, perdiendo de vista el futuro que cada uno había imaginado para sí mismo. La comprensión de que estaban a punto de convertirse en padres fue una llamada de atención que los obligó a enfrentar las realidades que durante mucho tiempo habían elegido ignorar. La reacción de Alejandro ante la noticia fue de puro pánico. Los sueños que tenía de completar su educación y viajar antes de establecerse parecieron desmoronarse ante sus ojos. La idea de formar una familia, especialmente de forma tan inesperada y en un momento tan crítico de sus vidas, no formaba parte del plan. Su conmoción y miedo iniciales fueron palpables, creando un abismo entre él y Lucía, que necesitaba apoyo más que nunca. Para Lucía, la situación fue un duro recordatorio de lo mucho que se había desviado de su camino. La idea de la decepción de sus padres, agravada por la comprensión de su propia falta de preparación para ser madre, pesaba mucho sobre ella. Sin embargo, en medio de la agitación, una parte resistente de ella comenzó a emerger. Sabía que enfrentarse a sus padres y las consecuencias de sus acciones era inevitable, y la idea de hacerlo la llenaba de pavor. Sin embargo, la perspectiva de traer una nueva vida al mundo también encendió un sentido de responsabilidad y determinación que no había sentido en mucho tiempo. Los días posteriores al descubrimiento de su embarazo estuvieron plagados de conversaciones y decisiones difíciles. A Alejandro, luchando con sus propios miedos e incertidumbres, le resultó difícil brindar el apoyo que Lucía necesitaba. La brecha entre sus reacciones iniciales solo sirvió para resaltar las diferencias en su preparación para un evento que cambiaría sus vidas. Lucía, por otra parte, empezó a ver la situación como un catalizador para reevaluar sus prioridades. El pensamiento de su hijo se convirtió en un rayo de esperanza y una razón para recuperar el rumbo de su vida. La necesidad de informar a sus padres sobre su embarazo y los consiguientes cambios en su vida cobraba gran importancia. Lucía sabía que la noticia sería un golpe devastador para Carlos y María, quienes habían imaginado un futuro muy diferente para su hija. La anticipación de su reacción la llenó de ansiedad. Temía la decepción y el posible distanciamiento más que nada. Sin embargo, también reconoció la importancia de enfrentar la situación de frente, armada con un renovado sentido de propósito y el compromiso de mantener a su hijo,
incluso si eso significaba recorrer un camino que nunca había anticipado. Mientras Lucía se preparaba para afrontar la realidad de su situación, comprendió que el camino que le esperaba estaría plagado de desafíos. Los sueños de convertirse en médico, tan fervientemente alimentados por ella y sus padres, parecían lejanos ahora. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, echó raíces una nueva decisión. Estaba decidida a afrontar las consecuencias de sus acciones, reconstruir su vida en torno a su nueva realidad y asegurarse de que su hijo nunca dudara de su importancia en su mundo. El giro inesperado de los acontecimientos obligó a Lucía a una edad adulta prematura, empujándola a reevaluar sus valores y el futuro que quería para ella y su hijo. El camino a seguir no estaba claro y los obstáculos eran enormes, pero la determinación de Lucía de estar a la altura del desafío hablaba de una fuerza que no sabía que poseía. El viaje que tenemos por delante requerirá sacrificio, resiliencia y un compromiso inquebrantable para forjar un nuevo camino, paso a paso. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Lucía se encontró navegando por los mares tormentosos de su nueva realidad con una soledad que era a la vez desalentadora y esclarecedora. La decisión de ocultar la verdad sobre su embarazo a sus padres fue una decisión que le pesó mucho, pero que finalmente eligió por temor a su enojo y decepción. Este secreto, sin embargo, ensombreció su ya compleja situación, añadiendo capas de estrés y aislamiento a su existencia diaria. Mientras tanto, el shock inicial de Alejandro se transformó en una retirada palpable. Su presencia en la vida de Lucía, que alguna vez fue fuente de alegría y compañerismo, se redujo a mensajes esporádicos y encuentros evitados. Se hizo evidente su incapacidad para afrontar la realidad de su situación y mucho menos apoyar a Lucía en ella. El hombre que había imaginado a su lado durante las pruebas de la vida parecía estar borrándose lentamente de su narrativa, dejándola enfrentar el futuro con una creciente sensación de abandono. Este periodo de aislamiento obligó a Lucía a entrar en un profundo periodo de introspección y crecimiento. Los sueños que alguna vez tuvo cerca parecían alejarse cada día que pasaba. Sin embargo, la vida que crecía dentro de ella se convirtió en un recordatorio constante de la fuerza y la resistencia que poseía. Lucía se encontró lidiando con un espectro de emociones, desde la ira y la traición hasta la determinación y la esperanza. La comprensión de que probablemente tendría que criar a su hijo sola fue aterradora, pero encendió en ella una feroz sensación de protección y resolución. El silencio entre Lucía y sus padres durante este tiempo fue una pesada carga. Cada llamada telefónica a casa, llena de actualizaciones mundanas y verdades veladas, pesaba sobre su conciencia. Anhelaba compartir sus miedos y esperanzas con ellos, buscar su guía y consuelo, pero el miedo a destruir la imagen que tenían de ella la detuvo. La brecha que este secreto creó entre ellos era palpable, y Lucía sintió el dolor del aislamiento no solo de Alejandro, sino también de su familia. A medida que avanzaba su embarazo, la determinación de Lucía se fortaleció. Buscó libros y recursos sobre la maternidad, asistió sola a clases prenatales y comenzó a construir una pequeña pero solidaria red de amigos que estaban conscientes de su situación. Estos pasos hacia la independencia y la preparación fueron pequeñas victorias frente a sus abrumadoras circunstancias. Fueron actos de desafío contra el aislamiento y el abandono que sentía, una forma de recuperar cierta sensación de control sobre su vida y su futuro. Sin embargo, la tensión de llevar su secreto, junto con la presencia cada vez más desvanecida de Alejandro, dejaron a Lucía con un profundo sentimiento de tristeza. La comprensión de que pronto sería madre y, sin embargo, se sentía más sola que nunca, fue un duro contraste con la visión de la vida familiar que alguna vez abrigó. La alegre anticipación de la maternidad estaba teñida de la tristeza de afrontarla sin el apoyo del padre de su hijo ni la comprensión de sus propios padres. El viaje de Lucía a lo largo de estos meses fue un testimonio del complejo tapiz de emociones que puede envolver la vida de uno en tiempos de cambios significativos. La emoción de los nuevos comienzos se vio ensombrecida por el dolor de los finales. La esperanza para el futuro se vio desafiada por el miedo a lo desconocido. Sin embargo, a pesar de todo, el compromiso inquebrantable de Lucía con su hijo por nacer
sirvió como un rayo de esperanza, guiándola en los momentos más oscuros y recordándole el amor y la fuerza que había en su interior. Su camino no era el que había imaginado, pero estaba decidida a recorrerlo con gracia y valentía, por el bien de su hijo y del futuro que construirían juntos. En la penumbra de su realidad compartida, Lucía logró persuadir a Alejandro para que se casara con ella, una decisión nacida de la necesidad más que del amor y la emoción que deberían acompañar a tal unión. La ceremonia fue un asunto tranquilo, marcadamente desprovisto de la alegría que normalmente rodea a las bodas. Fue una unión forjada en el crisol de la paternidad inminente y la presión social, una base inestable para el comienzo de su vida compartida. Las actividades académicas de Lucía habían quedado en suspenso desde que se descubrió su embarazo. La universidad, que alguna vez fue el centro de sus sueños y ambiciones, se convirtió en un símbolo de una vida que ya no podía llevar. Alejandro, por otro lado, se vio obligado a incorporarse al mundo laboral antes de lo previsto. La necesidad de mantener a Lucía y a su hijo por nacer eclipsó cualquier plan que tuviera para su propio futuro, lo que lo obligó a asumir un papel para el que no estaba preparado. A pesar de los cambios drásticos en sus vidas, los padres de Lucía no sabían nada sobre la situación de su hija. Carlos y María, todavía creyendo en el brillante futuro que habían imaginado para Lucía, continuaron enviándole dinero para financiar su educación y sus gastos de manutención. Esta ayuda financiera, destinada a allanar el camino para el éxito de su hija, contribuyó sin saberlo a la fachada que Lucía y Alejandro mantenían desesperadamente. La tensión de vivir una mentira pesaba mucho sobre Lucía. Cada conversación con sus padres fue un paseo por la cuerda floja, equilibrando la verdad de su existencia actual y las expectativas de su familia. La culpa de engañar a las dos personas que habían sacrificado todo por sus sueños era una compañera constante, pero el miedo a su decepción y enojo la mantenía en silencio. La transición de Alejandro al mundo laboral estuvo marcada por el resentimiento y la frustración. La responsabilidad de mantener a una familia a una edad tan temprana, junto con el final abrupto de sus propias aspiraciones académicas y personales, crearon una brecha entre él y Lucía. Los sueños y planes compartidos que alguna vez los unieron ahora parecían reliquias de una vida diferente, dejando atrás una realidad llena de tensión y arrepentimientos tácitos. Su matrimonio, una solución a un problema más que una celebración del amor, luchó bajo el peso de expectativas no cumplidas y oportunidades perdidas. Lucía y Alejandro se encontraron desempeñando papeles para los que no estaban preparados, actuando una apariencia doméstica por el bien de su hijo y las expectativas de quienes los rodeaban. El amor que debería haber sido la base de su asociación fue reemplazado por un sentido del deber y la necesidad. A medida que avanzaba el embarazo de Lucía, la realidad de su situación se volvió imposible de ignorar. El apoyo financiero de sus padres, si bien fue útil, añadió otra capa de complejidad a su precaria situación. Lucía sabía que la verdad eventualmente tendría que ser revelada, pero el momento y las consecuencias de tal revelación seguían siendo perspectivas desalentadoras. En este ambiente de madurez forzada y responsabilidades inesperadas, la joven pareja enfrentó los desafíos diarios de construir una vida juntos a partir de los restos de sus planes destrozados. La anticipación de la llegada de su hijo fue un rayo de esperanza, un catalizador potencial para el cambio y el crecimiento. Sin embargo, la base de su relación, basada en la necesidad más que en la elección y el amor mutuos, proyecta una larga sombra sobre su futuro. Lucía, atrapada entre sus aspiraciones pasadas y su realidad presente, navegó por este delicado equilibrio con una resiliencia nacida de la necesidad. El sueño de una familia feliz y una carrera exitosa parecía más lejano que nunca, pero la determinación de brindarle un ambiente estable y amoroso a su hijo seguía siendo inquebrantable. En medio de esta agitación, la inminente llegada de su hijo fue un testimonio de la posibilidad de nuevos comienzos, incluso en las circunstancias más difíciles. El momento que redefiniría el viaje de Lucía llegó con una urgencia que tomó por sorpresa tanto a ella como a Alejandro. La mañana había comenzado como cualquier otra,
con la tranquila rutina de su vida compartida, ensombrecida por las complejidades de su situación. Sin embargo, cuando comenzaron los primeros signos del parto, la realidad de la inminente llegada de su hijo trajo pánico y una claridad inesperada. Alejandro, que se había mostrado distante y retraído, se vio impulsado a actuar cuando la urgencia de la situación se hizo evidente. El automóvil que habían ahorrado con esmero, un símbolo de sus intentos de construir algo juntos a pesar de las adversidades, se convirtió en el vehículo que los llevaría hacia el momento crucial de sus vidas. Mientras conducía, el peso de los últimos meses, el secretismo, la tensión en su relación y la inminente responsabilidad de la paternidad cobraba gran importancia. Sin embargo, en ese momento, su atención se centró en la tarea inmediata que tenía entre manos: llevar a Lucía sana y salva al hospital. Lucía, luchando con la intensidad de sus contracciones, sintió un torbellino de emociones: el miedo, la anticipación y una fuerza profundamente arraigada que no sabía que poseía la invadieron. La presencia de Alejandro, sus intentos de ofrecer consuelo y tranquilidad, fueron un recordatorio agridulce de las complejas capas de su relación. A pesar de los desafíos y las incertidumbres que les esperaban, la inminente llegada de su hijo cristalizó un vínculo que se había visto desgastado por las circunstancias y las elecciones. El viaje al hospital fue confuso, marcado por momentos de tierna preocupación y cruda realización. Lucía, atrapada entre oleadas de dolor y momentos de profunda introspección, se encontró reflexionando sobre el viaje que la había llevado hasta este punto, los sueños que alguna vez había tenido, las decisiones que habían desviado su camino y el amor por su hijo no nacido que se había convertido en su luz guía. Todos estos pensamientos se mezclaron con la realidad física de su trabajo, creando un tapiz de miedo, esperanza y determinación. Alejandro, en su papel de conductor y futuro padre, sintió que lo invadía un agudo sentido de responsabilidad. La realidad de su inminente paternidad, la necesidad de apoyar a Lucía durante el nacimiento y el futuro que enfrentarían juntos, agudizaron su determinación. Sus intentos de calmar a Lucía, de ofrecerle palabras de aliento y tranquilidad, fueron tanto para su beneficio como para fortalecer su propio coraje. Cuando llegaron al hospital, la luz de la mañana que aparecía en el horizonte parecía anunciar el amanecer de un nuevo capítulo. La urgencia con la que fueron atendidos por el personal médico, los rápidos movimientos hacia la sala de maternidad y el torbellino de preparativos parecían suceder en el espacio entre los latidos del corazón. Lucía, ahora en el epicentro de su propia historia, enfrentó el parto con feroz determinación, animada por el apoyo del personal del hospital y la presencia de Alejandro a su lado. Las emociones que los atravesaron a ambos mientras llevaban a Lucía a la sala de partos eran una compleja mezcla de miedo, emoción y una abrumadora sensación de que la realidad se derrumbaba. Alejandro, de pie al lado de Lucía, trató de ofrecer consuelo a través de su presencia, su mano como un ancla firme en medio de la tormenta de emociones y dolor físico. Juntos se encontraron al borde de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. El nacimiento de su hijo marcaría el comienzo de un nuevo viaje, un viaje lleno de desafíos, pero también lleno de potencial para la redención, el crecimiento y el amor, que, contra todo pronóstico, los había llevado a este momento crucial. En medio de su carrera hacia el hospital, mientras la tensión y la anticipación llenaban el auto, la repentina melodía discordante del teléfono de Lucía irrumpió en la atmósfera. Alejandro, desviado momentáneamente su atención, miró la pantalla iluminada con símbolos de afecto, una visión tan incongruente con su situación actual que lo dejó paralizado. Impulsado por una mezcla de confusión y una creciente sensación de traición, detuvo abruptamente el auto a un lado de la carretera. El nombre que aparecía en la pantalla le resultaba desconocido, en marcado contraste con la intimidad de los corazones que lo acompañaban. Con el corazón palpitando en su pecho, Alejandro tomó el teléfono, sus acciones impulsadas por una repentina necesidad de confrontar cualquier secreto que se escondiera detrás de ese contacto críptico. El mundo exterior pareció detenerse, olvidándose momentáneamente la urgencia de su carrera en el hospital mientras presionaba el botón de respuesta.
¿Quién es? La voz de Alejandro era una mezcla de sospecha y un intento de calma, un esfuerzo por comprender la situación sin sacar conclusiones precipitadas. Al otro lado de la línea hubo una breve pausa, una vacilación que a Alejandro le pareció una eternidad. Finalmente, respondió una voz desconocida y algo desconcertada. «Lo siento, ¿con quién estoy hablando?» Esperaba a Lucía. El agarre de Alejandro sobre el teléfono se hizo más fuerte, una tormenta de emociones arremolinándose dentro de él. Aquí estaba él, al borde de la paternidad, frente a un momento que debería haber estado lleno de unidad y apoyo, pero se enfrentaba a un extraño en el teléfono de Lucía. «Soy su marido, ¿qué quieres de ella?» Las palabras salieron antes de que pudiera moderarlas, una mezcla de protección y acusación. El desconocido al otro lado de la línea pareció percibir la gravedad de la situación y su tono se volvió más conciliador. «Soy una vieja amiga de la universidad. Hemos estado trabajando juntas en un proyecto. Solo quería desearle lo mejor para el parto». La explicación hizo poco para calmar el torbellino de pensamientos en la mente de Alejandro. ¿Un viejo amigo? ¿Un proyecto? ¿Por qué entonces los corazones? La situación parecía estar al borde del malentendido y algo más, un precipicio que Alejandro no estaba seguro de querer explorar más a fondo, especialmente no ahora. Lucía, atrapada entre los dolores del parto y la parada repentina e inesperada, quedó desconcertada por el giro de los acontecimientos. Al ver a Alejandro con su teléfono, escuchar fragmentos de la conversación, se dio cuenta del malentendido que se estaba gestando. «Alejandro, por favor, no es lo que piensas», imploró, con la voz tensa no solo por su estado físico, sino por la agitación emocional del momento, la urgencia de su situación, su carrera contra el tiempo hasta el hospital, la inminente llegada de su hijo, de repente volvió a cobrar importancia. Alejandro miró a Lucía, la confusión y el dolor en sus ojos se mezclaron con una creciente comprensión de lo absurdo de la situación. Allí estaban, al borde de uno de los momentos más significativos de sus vidas, y él había permitido que los celos y las sospechas nublaran su juicio. Con un suspiro profundo, Alejandro finalizó la llamada, y las explicaciones y garantías de la persona que llamaba quedaron en un segundo plano. Se volvió hacia Lucía y su expresión se suavizó. «Hablaremos de esto más tarde», dijo, una promesa más para sí mismo que para ella, un compromiso de confianza y unidad que había vacilado momentáneamente pero que no se rompió. Cuando arrancó el coche y reanudaron su viaje al hospital, la tensión del momento persistió, un recordatorio de la fragilidad de la confianza y la fuerza necesaria para superar las dudas. El camino por delante, tanto hacia el hospital como en su relación, de repente pareció plagado de más desafíos que antes. Sin embargo, la inminente llegada de su hijo sirvió como un poderoso recordatorio de la necesidad de enfrentar estos desafíos juntos, de reconstruir y reafirmar el vínculo que los había llevado hasta este punto por el bien de su creciente familia. La revelación golpeó a Alejandro como una marejada ciclónica, dejándolo tambaleándose a su paso. La confrontación que siguió fue una tumultuosa mezcla de ira, incredulidad y una búsqueda desesperada de respuestas. «¿Cómo pudiste?», preguntó. Su voz se elevó por encima del zumbido del motor del coche y el constante latido de su propio corazón acelerado. Las palabras fueron duras, mezcladas con el dolor de la traición, pero parecieron caer en oídos sordos. Lucía, abrumada por el dolor de sus contracciones y la vorágine emocional desatada por el descubrimiento de Alejandro, no encontró palabras para salvar el abismo que de repente se había abierto entre ellos. Las lágrimas corrían por su rostro, cada una de ellas un testimonio silencioso de la complejidad de sus sentimientos, una mezcla de arrepentimiento, miedo y una aguda conciencia del momento de su confrontación. Su silencio no se debió a la indiferencia, sino a la incapacidad de articular el torbellino de emociones que amenazaba con engullirla. El corazón de Alejandro era un campo de batalla de emociones encontradas. La sensación de traición lo carcomía, instándolo a buscar respuestas, a desenredar la red de mentiras en la que se sentía atrapado. Sin embargo, la urgencia de su situación, un bebé a punto de nacer, la evidente angustia de Lucía y la precariedad de su viaje al hospital,
imponían una claridad sombría. La necesidad inmediata de garantizar la seguridad de Lucía y del bebé eclipsó el tumulto de sus sentimientos personales. Con el corazón apesadumbrado, condujo el coche de nuevo a la carretera, siendo el hospital su faro en la tempestad que había envuelto sus vidas. El viaje al hospital estuvo cargado de una tensión indescriptible, un silencio palpable que parecía estirar y deformar el tejido del tiempo. La mente de Alejandro se aceleró, reconstruyendo conversaciones, miradas y momentos del pasado que ahora parecían sospechosos a la luz de su descubrimiento. El hombre que Lucía había descrito una vez como un viejo amigo de la universidad, los textos inocuos en los que había pensado poco, las sesiones de estudio nocturnas, cada recuerdo estaba ahora teñido de sospecha. Lucía, por su parte, estaba atrapada en medio del parto. Su cuerpo controlaba su concentración con una intensidad que dejaba poco espacio para la agitación emocional que acababa de desarrollarse. Sin embargo, en los espacios entre sus contracciones, luchó con la magnitud del descubrimiento de Alejandro y las repercusiones que inevitablemente tendría en su relación y el futuro de su familia. La comprensión de que sus acciones, por complicadas que fueran los sentimientos y las circunstancias, habían infligido tanto dolor a Alejandro y amenazado la estabilidad de su naciente familia, pesó mucho sobre ella. Cuando llegaron al hospital, la urgencia del personal médico las llevó a la inmediatez del proceso del parto. La agitación de sus vidas personales quedó momentáneamente a un lado, relegada a un segundo plano, mientras la atención se centraba en garantizar el parto seguro de su hijo. Alejandro se encontró en la posición surrealista de apoyar a Lucía durante su parto, con su mano como una presencia constante en la de ella, incluso cuando su corazón dolía por el dolor no resuelto y la traición. El nacimiento de su hijo, un momento que no debería haber estado estropeado por ninguna sombra, fue agridulce. La alegría de dar la bienvenida a una nueva vida en el mundo estaba teñida de la complejidad de sus emociones. Alegría, amor, traición y un profundo sentido de incertidumbre sobre el futuro. Cuando Alejandro abrazó a su recién nacido por primera vez, la inocencia y vulnerabilidad de su hijo le brindaron un momento de claridad. El camino por delante estaría plagado de conversaciones y decisiones difíciles, pero la responsabilidad inmediata era clara: brindar amor y estabilidad a su hijo, independientemente de la confusión en su propia relación. En el silencio de la habitación del hospital, con el amanecer de un nuevo día marcando el inicio de su trayectoria como padres, Alejandro y Lucía se enfrentaron a la realidad de su situación. El camino hacia la reconciliación, si deciden emprenderlo, requeriría honestidad, perdón y un compromiso para reconstruir su confianza. La presencia de su hijo, símbolo de su amor y ahora recordatorio de la fragilidad de su relación, subrayó la importancia de afrontar los desafíos que se avecinan con apertura y voluntad de sanar. En el pasillo estéril y poco iluminado del hospital, Alejandro estaba sentado solo, una figura consumida por un tumulto de emociones. Las paredes parecían resonar con el peso de sus pensamientos, cada uno de los cuales era un pesado paso a través del fango de la traición y la incredulidad. Había quedado relegado al papel de espectador, esperando, mientras el acontecimiento más significativo de sus vidas se desarrollaba a pocos metros de distancia. Su mente repitió los acontecimientos que condujeron a ese momento, cada recuerdo ahora teñido de sospecha y duda. La cuestión de qué hacer a continuación cobraba gran importancia, como un espectro desalentador frente a la profunda traición que sentía. Su corazón era un campo de batalla entre el amor y el dolor, la confianza y la sospecha. La noticia de la infidelidad de Lucía había desgarrado el tejido de su relación, dejándolo cuestionando los cimientos sobre los que habían construido sus vidas juntos. Sin embargo, incluso en lo más profundo de su confusión, una parte de él se aferró a los restos de lo que una vez habían compartido, sin querer dejarlo ir por completo. La espera pareció interminable, una prueba tanto de resistencia como de paciencia. Cuando por fin llegó la noticia, su hijo había nacido sano y fuerte. Una compleja ola de emociones lo invadió. El alivio, la alegría
y un abrumador sentido de responsabilidad surgieron a primer plano, pero fueron ensombrecidos por el dolor persistente y la incertidumbre que se habían arraigado en su corazón. Al ver a su hijo por primera vez, Alejandro sintió un profundo shock, no fruto de la incredulidad, sino de un amor intenso e inmediato que eclipsaba todos los demás sentimientos. La visión de su recién nacido, tan vulnerable e inocente, fue una llamada de atención a su corazón, un recordatorio del vínculo indeleble que ahora lo unía a esta nueva vida, independientemente de las tumultuosas circunstancias de su llegada. En ese momento, el dolor y la traición que lo habían consumido comenzaron a retroceder, reemplazados por un fervor protector que lo consumía todo. Sosteniendo a su hijo, Alejandro se dio cuenta de que esta nueva vida representaba no solo una continuación de su historia y la de Lucía, sino el comienzo de una narrativa completamente separada. El bebé, con los ojos muy abiertos y escrutadores, era un testimonio del potencial para el amor y el perdón, para empezar de nuevo ante la adversidad. La comprensión de que sus sentimientos por su hijo no estaban contaminados por las recientes revelaciones sobre Lucía fue a la vez liberador y desalentador. Presentó un camino a seguir que no se basaba en el pasado, sino en el potencial de curación y crecimiento. Mientras Lucía se recuperaba, el espacio entre ella y Alejandro se cargó de una tensión tácita. La alegría por la llegada de su hijo se entrelazó con la necesidad de abordar las fracturas en su relación. Alejandro entendió que el viaje que tenía por delante estaría lleno de desafíos. La confianza que alguna vez había sido la piedra angular de su relación ahora requería reconstruirse desde cero, en caso de que decidieran navegar juntos este nuevo capítulo. En los días siguientes, Alejandro luchó con la complejidad de sus emociones. El impacto inicial de la traición dio paso a una introspección más profunda sobre la naturaleza del perdón, el amor y las responsabilidades de la paternidad. La presencia de su hijo, un recordatorio constante de lo que estaba en juego, sirvió como catalizador para que Alejandro contemplara el futuro. Reconoció que las decisiones que tomara en el futuro no solo los afectarían a él y a Lucía, sino que también moldearían el mundo en el que crecería su hijo. El camino hacia la reconciliación y la comprensión requeriría una comunicación abierta y honesta y la voluntad de afrontar el dolor y la incertidumbre de frente. Era una perspectiva desalentadora, pero la alternativa, una vida marcada por la amargura y el arrepentimiento, no era algo que Alejandro estuviera dispuesto a considerar. En los momentos tranquilos que pasó con su recién nacido, viéndolos dormir, una sensación de resolución comenzó a tomar forma. El camino a seguir puede ser incierto, pero el amor que sentía por su hijo iluminó un camino hacia la curación y, tal vez, un nuevo entendimiento con Lucía, basado no en el pasado, sino en el compromiso compartido con el bienestar de su familia. En la quietud de la habitación del hospital, mientras Alejandro sostenía a su hijo recién nacido, una sospecha persistente echó raíces, ensombreciendo la alegría inicial de la paternidad. El bebé, con su mirada inocente y sus suaves arrullos, se parecía poco a Alejandro. En cambio, los rasgos reflejaban inquietantemente los de su mejor amigo, una comprensión que lo golpeó con la fuerza de un trueno. El parecido era innegable, cada rasgo contrastaba marcadamente con el suyo, tejiendo un tapiz de traición que se extendía más allá de sus miedos más descabellados. La angustia y la rabia se entrelazaron, corriendo por las venas de Alejandro con una ferocidad que nubló su juicio. Las paredes de la habitación del hospital parecían cerrarse sobre él. Cada respiración era un recordatorio del engaño que se había desarrollado en los círculos más íntimos de su vida. Al enfrentarse a lo que percibió como la máxima traición, el amor y la esperanza de Alejandro se convirtieron en una amarga resolución. La visión de una familia unida, que alguna vez fue la base de sus sueños, ahora yacía destrozada a sus pies. Su reacción fue visceral, una cruda explosión de emoción que trascendió los límites de la razón y la comprensión. «No puedo aceptar esto», declaró. Las palabras cortaron el aire con una agudeza que no dejaba lugar a la ambigüedad. «He invertido todo en lo que pensé que estábamos construyendo juntos, solo para descubrir que mis sacrificios fueron por una mentira». Lucía,
aún recuperada por los esfuerzos del parto y el costo emocional de sus recientes enfrentamientos, se quedó sin palabras ante la acusación. La alegría de la maternidad fue eclipsada por una oleada de desesperación mientras observaba a Alejandro retirarse a un vórtice de ira y recriminación. La complejidad de sus sentimientos, una mezcla de culpa, amor y miedo, la hizo incapaz de salvar el abismo que se había abierto entre ellos. En los días siguientes, el shock inicial de Alejandro dio paso a una fría determinación. La solicitud de divorcio fue una medida calculada, nacida del deseo de recuperar cierta apariencia de control sobre su vida. El proceso fue rápido, un testimonio de la determinación de Alejandro y la prueba incontrovertible de la traición. No solo persiguió una separación de Lucía, sino una ruptura completa de su vida compartida, incluido el derecho a su propiedad. La batalla legal, aunque relativamente tranquila debido a las circunstancias, dejó un residuo de amargura que persistiría mucho después de que se firmaran los documentos. Las secuelas del divorcio fueron un período de profunda introspección para Alejandro. La pérdida de su matrimonio, la desilusión con un amigo que había considerado un hermano y la desintegración de la familia que había imaginado lo obligaron a enfrentar la fragilidad de la confianza y las complejidades del perdón. Las propiedades y posesiones materiales que tanto había luchado por conservar parecían victorias vacías, artefactos de una vida que podría haber sido. Mientras se embarcaba en el camino solitario de reconstruir su vida, Alejandro luchaba con el peso de sus decisiones. La ausencia del niño que había dispuesto a amar como propio era un vacío que ninguna victoria en los tribunales podía llenar. El viaje hacia la curación y la comprensión estuvo plagado de desafíos. Cada paso una reflexión sobre la naturaleza del amor, la pérdida y la posibilidad de redención. La firmeza del divorcio marcó no solo el fin de su matrimonio con Lucía, sino también un punto de inflexión en la vida de Alejandro. Fue una oportunidad para redefinir su identidad más allá de los límites de su relación fallida y forjar un camino basado en la autorreflexión y una nueva resiliencia. El camino por delante era incierto, pero contenía la promesa de crecimiento, aprendizaje y, eventualmente, la esperanza de encontrar la paz en medio de las ruinas de lo que una vez había sido su familia. Lucía, ahora una figura solitaria que luchaba con la enormidad de sus circunstancias, enfrentó una realidad totalmente alejada de la vida que alguna vez había imaginado. El divorcio la había dejado sin las comodidades materiales a las que se había acostumbrado, lo que requirió un regreso humilde al dormitorio universitario, un lugar que asociaba con su juventud y una época de aspiraciones sin cargas. Con sus sueños de una vida familiar armoniosa destrozados y el futuro que había imaginado para ella y su hijo en desorden, se enfrentó a una encrucijada en su vida. La estabilidad financiera que antes parecía asegurada era ahora una preocupación apremiante, que magnificaba el peso de sus responsabilidades como nueva madre. El niño, inocente e inconsciente de los tumultuosos acontecimientos que habían precedido a su llegada, se convirtió en el centro de la existencia de Lucía. La comprensión de que ya no podía permitirse el lujo de emprender este viaje sola la impulsó a tomar una decisión cargada de aprensión. Tenía que acercarse a sus padres. La confesión a su padre, entregada a través de una llamada telefónica tensa y cargada de emociones, fue un momento de ajuste de cuentas. Lucía, con la voz temblorosa con una mezcla de miedo y desesperación, dejó al descubierto la cascada de decisiones y circunstancias que la habían llevado a esta coyuntura. El silencio que recibió su admisión inicial fue más castigador que cualquier palabra de reprimenda. Cuando llegó la respuesta de sus padres, fue un torrente de incredulidad y enojo. ¿Cómo pudo pasar esto?, exigieron, luchando por reconciliar la imagen de la hija ambiciosa y disciplinada que habían criado con la realidad que ahora enfrentaban. La revelación de que Lucía no solo se había desviado de su camino para convertirse en doctora, sino que también se había convertido en madre soltera en el proceso, fue un golpe que sacudió los cimientos de sus expectativas.
Las acusaciones de promiscuidad, formuladas en momentos de ira y decepción, hirieron profundamente a Lucía. Sin embargo, bajo la superficie de estos duros juicios, se esconde una compleja red de preocupación, miedo y amor incondicional. Sus padres, a pesar de su reacción inicial, finalmente no pudieron darle la espalda a su hija y a su nieto. El vínculo familiar, por muy puesto a prueba que estuviera, demostró ser resistente a la tormenta de emociones. En las semanas siguientes, comenzó a tomar forma una tentativa de reconciliación. El regreso de Lucía a sus estudios, si bien fue desalentador en medio de las responsabilidades de la maternidad y los susurros críticos de sus compañeros, fue un testimonio de su determinación de recuperar sus sueños. Sus padres, que alguna vez fueron los pilares de su ambición, ahora se convirtieron en su sistema de apoyo en un sentido más profundo e inmediato, brindándole no solo apoyo emocional, sino también la asistencia financiera necesaria para afrontar su nueva realidad. El viaje no estuvo exento de desafíos. Lucía enfrentó la doble tarea de demostrar su valía académica y al mismo tiempo adaptarse a las exigencias de ser madre soltera. El estigma de su situación, tanto dentro de los límites conservadores del círculo social de su familia como en el juicio social más amplio, fue un obstáculo constante. Sin embargo, al enfrentar estos desafíos de frente, Lucía comenzó a forjar una nueva identidad, una identidad definida no por las expectativas de los demás, sino por su resiliencia, su amor por su hijo y su compromiso inquebrantable de construir un futuro digno de su potencial. El viaje de sus padres también fue de transformación. La ira y la decepción iniciales dieron paso a una comprensión más profunda de las complejidades de la situación de Lucía. Al apoyar a su hija durante este tumultuoso capítulo, confrontaron sus propios prejuicios y expectativas, y aprendieron a valorar la fuerza y determinación que mostró Lucía. El camino de Lucía ya no fue el sencillo camino hacia convertirse en doctora que ella y sus padres habían imaginado. Sin embargo, al afrontar las pruebas de su nueva realidad, encarnó la esencia misma de lo que significa sanar y cuidar, cualidades fundamentales para la profesión médica a la que aspiraba a unirse. El camino por delante seguía plagado de incertidumbre, pero Lucía, reforzada por el amor de su familia y la mirada inquebrantable de su hijo, dio un paso adelante con un nuevo sentido de propósito y esperanza. La revelación de la infidelidad de Lucía y el posterior colapso de su matrimonio conmocionaron a la familia Flores, desafiando los cimientos de confianza y comprensión que los habían unido. A pesar de las tumultuosas revelaciones y la innegable decepción, el amor que los padres de Lucía sentían por ella permaneció inquebrantable. Impulsados por este profundo vínculo familiar, dieron un paso adelante para apoyar a su hija y a su nieto en esta coyuntura crítica, incluso mientras luchaban con su propia confusión. Carlos y María se encontraron en aguas desconocidas y su angustia se vio agravada por el juicio social que enfrentaron. Las noticias de las acciones de Lucía y la disolución de su matrimonio resonaron en su comunidad unida, sometiendo a la familia Flores a susurros de escándalo y lástima. Este escrutinio público añadió una capa de complejidad a su lucha, obligándolos a enfrentar no solo la traición personal que sentían, sino también las presiones externas de las expectativas sociales. El conflicto interno que vivieron fue palpable. A sus ojos, las acciones de Lucía no solo habían puesto en peligro su futuro, sino que también habían manchado el honor de la familia. El orgullo que alguna vez habían sentido por los logros y el potencial de su hija, ahora estaba teñido de una sensación de traición. Lamentaron la pérdida de la vida que habían imaginado para Lucía, una vida caracterizada por el éxito académico, los logros profesionales y la integridad personal. En medio de esta tormenta de emociones, Carlos y María enfrentaron sus propios desafíos. El estrés de la situación pasó factura a su salud y bienestar, poniendo a prueba su resiliencia como individuos y como pareja. El peso de la decepción, junto con la necesidad de brindar apoyo a Lucía y su hijo, crearon una tensión palpable en su hogar. Las conversaciones sobre el futuro estuvieron cargadas de incertidumbre y el camino a seguir parecía plagado de obstáculos. Sin embargo, fue en este crisol de adversidad
donde comenzó a emerger la verdadera fuerza de la familia Flores. La conmoción y la consternación iniciales dieron paso lentamente a una determinación colectiva de superar las circunstancias. Carlos y María, a pesar de su dolor, reconocieron que su nieta representaba un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir y crear algo hermoso a partir de las cenizas de los errores del pasado. Esta comprensión marcó un punto de inflexión en el camino de la familia. Carlos y María comenzaron a canalizar sus energías en un apoyo constructivo para Lucía, ayudándola a superar los desafíos de la maternidad soltera y animándola a regresar a sus estudios. No solo brindaron asistencia financiera, sino también apoyo emocional, creando un ambiente enriquecedor para su nieta y una base estable sobre la cual Lucía pudo reconstruir su vida. El proceso de curación y reconciliación fue lento y a menudo doloroso. Hubo momentos de duda y recriminación, momentos en los que las cicatrices de la traición parecían demasiado profundas para superarlas. Pero a través de un diálogo abierto y un compromiso compartido de seguir adelante, la familia Flores comenzó a reparar las fracturas en su relación. Lucía, por su parte, acogió con agrado el apoyo y el amor brindado por sus padres, reconociendo el sacrificio y la fortaleza que representaba. Se dedicó a sus estudios y a su hijo, motivada por el deseo de devolver algo de orgullo y confianza a los ojos de su familia. Su viaje fue un testimonio del poder de la resiliencia, un recordatorio de que incluso frente a errores profundos y juicios sociales, es posible forjar un camino de redención y crecimiento. Mientras la familia Flores atravesaba esta etapa desafiante de sus vidas, descubrieron una forma de amor y comprensión más profunda y duradera. La experiencia, si bien estuvo marcada por dificultades y angustias, finalmente fortaleció su vínculo, uniéndolos en un propósito compartido y un aprecio renovado por las complejidades de la experiencia humana. A través del amor, el perdón y un impulso incesante por apoyarse unos a otros, emergieron de este período tumultuoso con un nuevo sentido de esperanza y el compromiso de afrontar juntos el futuro. Los años habían tejido su implacable tapiz a través de las vidas de Lucía y Alejandro, entrelazando momentos de tristeza, aprendizaje y alegría inesperada en el tejido de su existencia. Para Lucía, el paso del tiempo había sido un crisol, refinando sus aspiraciones y remodelando su identidad en torno al núcleo de su ser, madre, hija y sobreviviente de sus propias decisiones erróneas. El dormitorio universitario que alguna vez había simbolizado su caída en desgracia, se había convertido en una plataforma de lanzamiento para un nuevo tipo de ambición, aunque diferente. El parque, con su extensa vegetación y las risas de los niños resonando en el aire, se había convertido en un santuario para Lucía y su hija Sofía. Fue aquí, en medio del simple placer de ver jugar a Sofía, donde Lucía encontró su mayor felicidad. El dolor del pasado, aunque nunca se borró por completo, había pasado a un segundo plano, reemplazado por el amor y el orgullo que sentía por su hija. Fue en uno de esos días, bajo la benévola sombra de un viejo roble, que el destino decidió tejer un hilo inesperado en el día de Lucía. Alejandro apareció en el camino, inequívocamente cambiado por los años, pero familiar. Su mano estaba entrelazada con la de una hermosa mujer. La risa iluminaba sus rasgos de una manera que Lucía recordaba muy bien. El shock del encuentro fue una sacudida para su sistema, un recordatorio de la vida que una vez habían compartido y los sueños que se habían desintegrado a su paso. La comprensión de que Alejandro había tenido éxito, de que se había convertido en millonario, despertó un complejo torbellino de emociones dentro de Lucía. Hubo un atisbo de arrepentimiento por las decisiones que la habían llevado a este momento, una vida tan marcadamente diferente de la que podría haber compartido con Alejandro. Verlo, aparentemente satisfecho y contento, fue un recordatorio conmovedor de lo que podría haber sido. Sin embargo, mientras Lucía veía a Alejandro desaparecer entre la multitud, su punzada inicial de arrepentimiento fue gradualmente reemplazada por un sentimiento cada vez más profundo de aceptación y gratitud. Su vida,
aunque marcada por desafíos y desprovista de la riqueza material que Alejandro había acumulado, fue rica en formas que nunca había previsto. Sofía, con su risa brillante y su curiosidad ilimitada, era un faro de alegría y propósito, un recordatorio de la fuerza y la resiliencia que Lucía había descubierto dentro de sí misma. El viaje no había sido fácil. Lucía había enfrentado el estigma de sus decisiones pasadas, el desafío de criar sola a un niño y la difícil tarea de reconstruir sus sueños desde cero. Sin embargo, en Sofía había encontrado un ancla, una fuente de amor incondicional y motivación que trascendía los arrepentimientos del pasado. El camino de Lucía, aunque divergente del que alguna vez había imaginado junto a Alejandro, era el suyo. Un testimonio de su crecimiento, su capacidad de amar y su inquebrantable determinación de brindarle una vida mejor a su hija. Al final, la felicidad de Lucía no estuvo definida por la ausencia de dificultades o el cumplimiento de todas las ambiciones que alguna vez había albergado. Se encontró en los momentos de tranquilidad con Sofía, en los triunfos y reveses de su viaje compartido y en la comprensión de que la felicidad a menudo se forja en el crisol de nuestras experiencias más desafiantes. Lucía había aprendido a encontrar alegría no en lo que podría haber sido, sino en lo que fue, una vida llena de amor, resiliencia y el vínculo inquebrantable entre una madre y su hija,